La mala fama de Tijuana, esa ya se quedó. O sea, no hay manera de que la quites. Está en miles de películas, libros, novelas, canciones, testimonios. Esa mala fama está allí y no hay manera de borrarla. Tijuana se comienza a construir desde afuera una imagen de la ciudad en esos años del vicio y del juego. Una sociedad que tiene que luchar día a día para poder estar al tú por tú con los vecinos del norte. Tijuana tiene una energía fantástica que proviene, creo yo, pues de su gente luchona, llena de vida. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida, mi amor. De noche a la mañana. Bienvenida, mi amor. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida a tu pena. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es El Observador y en esta ocasión tenemos para ustedes el tema Tijuana. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta ciudad en los últimos años, desde su historia y también su fundación? Y para ello tenemos en el estudio, como siempre es un gusto, compartir el espacio. Víctor Ronquillo. ¿Qué tal, Goeman? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y nuestros invitados del día de hoy son Magali Tercero, escritora, cronista urbana y cultural. Magali, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Y también nos acompaña el doctor David Sarkis, profesor del Departamento de Estudios Sociales y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Doctor, muchas gracias. Encantado, es un gusto acompañarlos y compartir la mesa con ustedes. Tijuana es mucho más que Lomas Taurinas a 20 años, que los inmigrantes, que las maquilas, y por eso resulta tan complejo. Por poner una pregunta, a 20 años de Lomas Taurinas, ¿cómo se encuentra Tijuana en su observación, hablando de la violencia? Bueno, es un problema delicado. Yo creo que ha pasado por algunos momentos bastante difíciles. Me parece que, pues por lo menos casi hasta el 2010, en el resto del país se percibía una situación de inseguridad, de intranquilidad, que quizá en la percepción local no era tan grave, ¿no? Porque cuando uno está ahí directamente se da cuenta de que muchas veces pues, la influencia de los medios tiene mucho que ver en la percepción que se genera al exterior. Pero lo que sí puedo decir es que de unos 2 o 3 años para acá, tanto la percepción interna como la percepción local ha cambiado y se respira un ambiente de mayor tranquilidad. Les comentaba yo hace un momento, incluso de prosperidad en la zona, que yo creo que hay que cuidar. Revisando los periódicos todos los días, yo me encontraba con notas de decomisos en las fronteras, ¿no? En la frontera, perdón, en los puertos de frontera de San Isidro, de Otay, ¿no? Era muy común. Y también me encontraba un día sí y otro también notas de ejecuciones en la zona oeste de la ciudad, en la zona marginal de la ciudad. Absolutamente. Magali, ¿qué has Sí. investigado tú en términos de esta enorme proliferación de la distribución de cristal y sobre todo, bueno, de quienes lo consumen son sobre todo jóvenes, ¿no? Jóvenes, sí, absolutamente. Mira, no me he concentrado exactamente en el cristal, pero sí, el año pasado, que estuve ahí en junio de 2013, estuve 2 semanas, en lo que sí coincidieron varios de los entrevistados con los que yo había hablado un año antes, fue en que la violencia, que había una especie de maquillaje y que la violencia se había desplazado a la periferia y que eso era grave. Por azares del destino encontré un primo oriundo de Sinaloa, porque de allá es mi familia materna, que vive en Tijuana y que me llevó, me dio un tour por todas estas zonas y me permitió platicar con algunas gentes. Y efectivamente, sí hay un desplazamiento, sí desde luego hay una disminución de la violencia, eso es real, pero también es real que hubo un desplazamiento maquillado. Y bueno, a mí una cosa que sí me gustaría decir es que la vivencia para el tijuanense
tijuanense entendido por habitante, es también, es como si fuera una sola calle, Tijuana, San Isidro, San Diego y Los Ángeles. No es que todos vayan, porque hay muchos migrantes de Oaxaca, de Puebla, de Veracruz, que jamás han cruzado a San Diego, porque no tienen los papeles, no tienen el inglés, pero también hay muchísimos que han vivido sus vidas tranquilamente en todas esas ciudades. Tratando de poner también un ejemplo desde lo cultural, en alguna entrevista que tuvimos con Pepe Moj, integrante del colectivo Nortec, él nos decía aquí en Canal 22, nosotros miramos hacia allá, no miramos a la Ciudad de México, miramos hacia San Diego. Y eso también, desde el punto de vista social y cultural, establece una dinámica vinculada con Estados Unidos, de la misma manera que los estadounidenses vienen a Tijuana, no solamente al burdel, no solamente al table dance, al bar, también vienen a arreglarse los dientes con los dentistas. Y también es muy barato. Sí, es muy barato para ellos. La y cirugía también vienen plástica. las cirugías plásticas y las farmacias. Entonces estamos hablando de una dinámica que traspasa la dinámica de un país, México, y también la misma dinámica de Estados Unidos. En ese sentido, ¿cómo establecer una reacción o cómo vislumbrar una reacción ante las medidas económicas que se están planteando, cuando ya vimos que en el momento en que se intentó bajar el switch de la señal análoga televisiva a la digital, reaccionó de una manera que movió la forma en la que el gobierno federal tenía vislumbrado su plan? Sí, yo creo que es una lástima que el gobierno federal en última instancia esté teniendo posturas reactivas ante lo que sucede, porque eso genera la impresión entre la población local en Tijuana de que pues están en segundo plano dentro de las consideraciones del gobierno federal, ¿no? Y eso es una lástima, porque entonces parece que la única forma de lograr que se les haga atención es poniendo presión, ¿no? Al estilo de la manifestación callejera, del mitin popular. Yo creo que es hora de que el gobierno federal se preocupe en ese sentido por el diseño de una política pública que atienda las necesidades específicas de todas las regiones y de la frontera en particular. Un dato antes de ir a corte, si me permiten, una dosis de heroína, bueno, de algo que se parece a la heroína, ahí en el canal de Tijuana, en el Bordo, cuesta 25 pesos hoy en día. Qué barbaridad. Es terrible. Y por otro lado, otro dato que también nos recuerda esto que estás mencionando, el temor ante la policía por parte de los indocumentados. También una migración importante, muy importante. Tijuana vino de Oriente. Estamos hablando con los chinos y los japoneses y no fueron muy bien tratados. Eso es cierto. Aquí en nuestro país. Los corrieron a los chinos. Sí, la comida tradicional de Tijuana y de Mexicali es la comida china, ¿no? Bueno. Y hubo rusos en Ensenada. Ahorita nos platicas un poco de eso, ¿no? Vamos a hacer una pausa, estamos en El Observador, volvemos en un instante. El tema que tenemos en esta ocasión es Tijuana. Un fin de semana cualquiera, finales del mes de enero. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aseguró en los distintos puertos de entrada de frontera de la ciudad $4,5 millones en drogas. Fueron interceptados 17 intentos de contrabando. Tijuana sigue siendo un enclave en la geografía del narcotráfico internacional. Del narco en Tijuana, lo peor es la violencia. Una violencia que hoy se expresa en las calles de los barrios y colonias, donde prolifera el narcomenudeo. El hecho es que la actividad del narcomenudeo no disminuye en su intensidad, sino que hay una presencia muy importante de la venta de la droga en las calles, principalmente el cristal, porque el crimen organizado a principios de los 90, además de cruzar droga a Estados Unidos, encontró un nuevo mercado. Los arreglos mafiosos de 3 grupos del crimen organizado que operan en Tijuana, los restos del cártel de los Arellano Félix, el cártel de Sinaloa y su constante expansión, los caballeros templarios de Michoacán, que por acá pagan derecho de piso para llevar la fiesta en paz, ofrecen la imagen de una ciudad tranquila. Estos grupos que controlan la actividad del narcomenudeo y del narcotráfico en Tijuana, que explica hace un momento, son el cártel de Sinaloa, que prácticamente es el que tiene casi todo el monopolio, los caballeros templarios que pagan derecho de piso, y lo que queda del cártel de los Arellano,
pues hayan llegado a acuerdos de conveniencia, por lo menos esa es mi impresión, compartida con otros analistas también, a un acuerdo de conveniencia, porque para el 2008, que es cuando teníamos una violencia extrema con un número histórico de 844 personas ejecutadas, que ya era una cifra histórica para la ciudad, había creado ya numerosos problemas de la venta de la droga, no solo en Tijuana, sino en el cruce de Estados Unidos. Allá en el canal, donde muchos encuentran refugio, los deportados, los indigentes, los supervivientes de quién sabe qué infiernos personales, la droga corre. Cuesta 25 pesos una dosis de chiva, de heroína. ¿Qué tan grave es el problema de las drogas aquí en El Bordo? Pues yo uso drogas desde que me deportaron para acá, yo empecé a usar drogas. Y es grave, es muy grave el problema, mucha gente usa droga aquí. Mucha droga, corre mucha droga. Sí. ¿Qué droga es la que corre más? Pues de toda, heroína, cristal, todo. ¿Hace cuánto que vives acá en El Bordo? Un año. ¿Qué es lo más difícil de la vida aquí en El Bordo? Pues a veces no tener que comer, no bañarte. A mí es triste no tener ni un 5, dormir, estar en el frío. Para mí es muy difícil todo eso. Pero hay otras formas de violencia, la de la ausencia de servicios y calidad de vida en una ciudad que, como muchas del país, está rebasada por las exigencias de su población y el derecho a una vida digna. En realidad hay una violencia previa incluso a la del crimen organizado, todo eso, que tiene que ver con esto y de la forma en que se construyó la ciudad, diríamos, de manera acelerada y con muchas precariedades. Entonces esto ha generado, diríamos, una cierta presión hacia familias de escasos recursos que vienen y se integran al mercado precario a nivel laboral, pero hay muchas presiones a nivel familiar, entonces hay mucho más violencia intrafamiliar que violencia de narcotráfico, por ejemplo. Tijuana es una ciudad muy dinámica, una ciudad abierta, una ciudad, yo le llamo más heterodoxa, que permite mucho la creatividad, la innovación. Tijuana se ha convertido, yo rescataría de esa otra Tijuana, en un centro cultural importante, aunque claro, periférico todavía, pero yo creo que eso es lo rescatable de Tijuana.